especialistas en defensa del trabajador. Inició la sesión de hoy con un importante retroceso frente al peso. Esto por lo que está ocurriendo a nivel global con la divisa estadounidense y un repunte en el precio del cobre, la principal exportación del país. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra economía y cómo afectará los bolsillos de los chilenos esta baja en el dólar? Lo analizamos con Alejandro Ursúa, economista de la UNAP, el Grupo Open BBK. Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, gracias a ustedes por la invitación. 640 y algo por lo menos fue el cierre de hoy, ¿no? 650, la verdad 650. Que se recuperó Dudley, ¿no es cierto?, el presidente de la FED, que es nuestro homónimo a nuestro Banco Central. Él dijo que en septiembre vio alguna posibilidad de alza de tasa, con lo cual rápidamente se recuperó ¿no es cierto?, la pérdida, la apertura que había tenido el dólar durante esta sesión. Y hay que recordar además que también el dólar ayer tuvo una baja internacional bastante fuerte, porque habían salido los datos del IPC del mes de julio, bien digo, en Estados Unidos, que era un 0,2%, y había tenido un debilitamiento a nivel internacional bastante grande. Con estos rumores, ¿cierto?, que él dice que ve todavía una oportunidad de alza de tasa, habla rápidamente, ¿cierto?, de un repunte de este monto que había perdido en primera instancia. En cuanto al tipo de cambio, hoy día tenemos un horizonte que deberíamos esperar que se debería estar moviendo entre una banda de entre los 642 pesos y los 670 pesos de aquí a fin de año. Son más o menos las bandas que los analistas económicos están viendo. ¿Y cuánto podría durar esta baja de que no supere los 650 pesos, por ejemplo? Es muy relativo, la verdad que vamos a ver cómo toma mañana también el mercado asiático, ¿no es cierto?, y el mercado europeo, esta comunicación que hizo hoy día el presidente, ¿no es cierto?, de la FED, porque obviamente podría generar algún tipo, ¿no es cierto?, de reacción por parte del resto de los grandes dos pilares económicos. Lo bueno de esto es que con este rango de plata, de alguna manera nosotros teníamos muchos elementos ya interiorizados, de que habíamos tenido un alza, ¿no es cierto?, sostenida durante el último año pasado. De hecho, el peso chileno era una de las monedas emergentes que más se había debilitado hace los últimos 2 años en comparación en relación al dólar americano. Y la buena noticia es que manteniendo el dólar, ¿no es cierto?, sin una presión alcista, lo que hacemos nosotros dejamos de importar, ¿no es cierto?, inflación. O sea, compramos productos más baratos porque el precio del dólar está más bajo. Cuando tenemos un dólar que está, ¿no es cierto?, fuera de rango o creciendo con fuerza, automáticamente los productos importados nos afectan importantemente. No hay que olvidar que Chile es la 8ª economía más abierta del mundo y como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, también estamos muy abiertos y estamos muy vulnerables a un alto nivel de volatilidad. Antes de entrar en el detalle de los productos importados que podrían tener una baja importante y que de alguna manera u otra pueden afectar la economía, el cobre ha tenido un repunte durante estos últimos días en relación también a lo que está ocurriendo con el precio del dólar. Es una por otra, pasa esto, finalmente repercute en el precio del cobre. Nosotros hemos comentado acá que nosotros tenemos una cobre dependencia, sí. Principalmente el tipo de cambio tiene una alta relación con, ¿no es cierto?, con el desempeño que está teniendo el metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres. Y efectivamente en la semana pasada, por ejemplo, hubo muy malos datos en términos económicos, se había debilitado el tipo de cambio a nivel internacional y también también en forma paralela había bajado durante la semana pasada el valor del cobre y prácticamente ha hecho que hubiese, ¿no es cierto?, una cierta equiparidad. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, que todas las recomendaciones internacionales hablan de que China debería tomar políticas más que hablar de crecimiento, de cómo activar la economía y por ahí también van los dardos y se vería que las políticas macroeconómicas chinas apuntarían a eso y ese es el aliciente que de alguna manera hace que el valor del cobre empiece a subir. Entonces dentro de todo se está generando una buena instancia, por lo menos estamos dejando de tener una presión alcista con respecto al tipo de cambio, lo cual no significó, por ejemplo, durante este mes volver, ¿no es cierto?, al rango meta del banco, ¿no es cierto?, que tenía el Banco Central con respecto a la inflación, que era, ¿no es cierto?, entre y un 4% como techo. Hoy día tenemos los últimos 12 meses acumulados con un rango de un 4%, porque lo cual también es una buena noticia. Claro, el último IPC fue de un 0,2. Buena noticia entonces por el precio del cobre, porque llega más plata a nuestro país, y también buena noticia por la baja en el precio del dólar, porque productos tan importantes y trascendentales para la activación de la economía o el desarrollo de la economía es el petróleo, que llega también a más bajo precio, ¿no? Claro, nosotros deberíamos estar esperando durante las próximas semanas también seguir con bajas
baja, principalmente por el tipo cambiario, nosotros hay que recordar siempre que tenemos alrededor de 2 semanas de desfase entre lo que ha pasado en los mercados con lo que está pasando en la economía real con respecto al tema, al tipo de cambio, principalmente en bencinas. Deberíamos esperar todavía 2 o 3 semanas más hacia la baja, ¿no es cierto?, las bencinas. Y en forma paralela hay otros productos, ¿no es cierto?, que tienen un alto nivel de volatilidad, como son principalmente, por ejemplo, los productos cárneos. Los productos cárneos, un porcentaje importante viene de afuera, que de alguna manera también deberíamos esperar que, ¿no es cierto?, los importadores empezaran a traspasar esta baja hacia los consumidores finales, y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que hoy en día estamos ya más cerca del 18 de septiembre, esto es una buena noticia sin lugar a dudas. Claro, vamos a tener una carne quizás más barata para las fiestas patrias. O por lo menos sin presión alcista, ¿no es cierto?, y a lo mejor se ha generado una presión, ¿no es cierto?, especulación para alta demanda en el periodo, claro, pero no vamos a estar de alguna manera agregando o adicionando un factor cambiario, que es lo que sí tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Especulación normal acorde al periodo que tiene que ver con fiestas patrias. Ya que mencionaste fiestas patrias, hay muchos que están pensando ya en los panoramas para el fin de semana largo, que no va a ser tan extenso como otros, solo un día de feriado, pero de todas maneras la gente quiere viajar, o bien pensando en las vacaciones de verano. ¿Es un buen momento para comprar paquetes turísticos para viajar al extranjero? Hoy día nosotros estamos, a ver, la verdad que nosotros lo vemos siempre, es muy difícil especular siempre cuál es el minuto más barato del tipo de cambio. La verdad que hoy día estamos con una ventana bastante buena. Nosotros hablamos que esta fluctuación entre los 6.42 y los 6.70, si estamos hoy día, ¿no es cierto?, en un dólar que cerró, lo observado en torno a los 650 dólares, o sea, perdón, 650 pesos el dólar, hoy día es una buena instancia para poder comprar tipos de, ¿no es cierto?, paquetes turísticos, ya sea para fiestas patrias o también para el verano, pensando que lo mejor, por lo general, uno compra una parte del paquete turístico, ¿no es cierto?, hoy día compra los tickets aéreos o de alguna manera compromete el alojamiento y después tiene un tipo de cambio el que uno hace para llevar dinero en efectivo, ¿no es cierto?, a lo mejor ahí tratar de ganar siempre en este proceso de las dos compras es un poquito riesgoso, pero por lo tanto pensar en hacer una buena compra hoy día, ya sea de los tickets aéreos o del, ¿no es cierto?, de la parte de alojamiento. O sea, podemos comprar paquetes turísticos, tanto que incluyan pasaje y alojamiento, y al mismo tiempo quizás comprar dólares para poder llevar a nuestros viajes en un buen momento. Es un buen momento, pero también la recomendación a la gente, por lo menos de uno de estos dos escenarios, ¿cierto? Generalmente yo compro el paquete turístico y compro los tickets aéreos en primera instancia, y en segunda instancia, pues, ¿no es cierto?, compro este dinero que voy a gastar en el lugar de destino. Ya teniendo uno de los dos, yo creo que es una buena instancia. Y sobre todo, nosotros estamos dentro de la estimación, que estamos entre los 6.42 los 6.70, más o menos el rango aquí a fin de año, estamos todavía en una banda baja el tipo de cambio, por lo tanto mi recomendación sería hoy día poder asegurar ese monto y comprar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los paquetes turísticos están elevados para las vacaciones. Hace un tiempo atrás hablábamos de los llamados brotes verdes en nuestra economía. ¿Podríamos estar en presencia de aquello con un precio del cobre alto, con un precio del dólar bajo, con una inflación también más o menos controlada? A ver, yo creo que de alguna manera lo que pasó en la economía chilena se ha estabilizado un elemento, pues la verdad que tenemos todavía cifras bastante negativas. El desempleo, ¿no es cierto?, el índice de actividad económica mensual ha sido muy bajo. O sea, yo creo que todavía estamos lejanos de hablar ¿no es cierto?, de brotes verdes, sobre todo cuando tenemos, ¿no es cierto?, hoy día otro factor que vuelve a agregar, ¿no es cierto?, un factor mayor de incertidumbre, que es el tema de la reforma previsional. De alguna manera la propuesta del gobierno, la primera gran propuesta o la más concreta, ¿no es cierto?, de lo que anunció la presidenta la semana pasada, hablaba de que en forma ¿no es cierto?, que en forma directa iba a ser el trabajo, ¿no es cierto?, el empleador, que va a estar subiendo un 5% la cotización. De alguna manera eso estamos hablando que estamos adicionando un nuevo impuesto al trabajo. Entonces, por ende, esto nuevamente va a afectar en el factor empleabilidad. Sobre todo si va a un pilar solidario y no las cuentas individuales. Yo creo que de alguna manera esto da lo mismo, de alguna manera, si va a pilar solidario o si va, ¿no es cierto?, a un mundo a pilar solidario o a la privatización individual, porque de alguna manera tenemos las empresas lo que ven, dice, a mí cuánto es el costo empresa que tengo por trabajador. Entonces, es más bien sui generis nombrar que esto hace solamente cargo directamente el empleador. De alguna manera esto se haber traspasado lamentablemente ¿no es cierto?, al trabajador, ya sea ralentizando procesos, ¿no es cierto?, de alzas salariales, o los reajustes, haciéndolos más lentos. Y también cuando yo piense contratar a un nuevo trabajador, automáticamente voy a decir, este señor hoy día me está costando un 5% más, que tengo que previsionarlo o tengo que considerarlo. Entonces, de alguna manera, yo creo que es prematuro hablar de brotes verdes. Yo creo que lamentablemente los índices de actividad económica, la baja demanda, ¿no es cierto?, en algunas áreas, principalmente la minería, el tema inmobiliario, todavía es prematuro hablar, ¿no es cierto?, de brotes verdes, y yo creo que todavía faltan elementos bastante grandes. Tenemos todavía mucho ruido en el mercado,
con la reforma, ¿no es cierto?, laboral, con el proceso constituyente. Hoy día se agrega un nuevo ingrediente, ¿no es cierto?, que es la reforma previsional o este atisbo de hacer un alimento con respecto a la reforma previsional, que lamentablemente va a seguir afectando la economía, porque todavía aún, ¿no es cierto?, no vemos cuándo dejan de pasar todos estos procesos, y la verdad que para ver crecimiento tienen que haber reglas claras, y eso todavía lamentablemente no se ve un claro horizonte de cuándo se van a terminar de establecer. Muy bien, pues Alejandro, te agradecemos como siempre estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Por el contrario, muchas gracias. Gracias. Y nos despedimos también de ustedes en sus casas, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.